Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, muchos mensajes se están mandando ustedes, la mayoría, como el que leíamos, contrario a cualquier forma de voto del exterior. Pero tengo dos para matizar. Dice, en Uruguay, cuando las elecciones son obligatorias, quienes vivimos acá cerca votamos poco. Por ejemplo, ahora en junio, en las internas de los partidos, se calcula que vota el 42, 30%. Sí, menos, 40%. sí, claro. En tanto, los uruguayos en el exterior desean votar y no pueden pagar todo el pasaje. Los uruguayos que viven en el exterior ya votan, dice otro televidente. El único requisito es poder pagarse el pasaje, algo que comentaba, ¿no? Es una discriminación inaceptable, que es otra de las líneas argumentales. Es decir, vamos a buscar la forma de facilitarle a los uruguayos que, como dice el televidente, pueden votar, si vienen, facilitarle que puedan hacerlo en el lugar donde viven, que ese es otro matiz. Bueno, pero tenemos a Magdalena Correa con un catedrático grado 5 de Derecho Constitucional. No sé si querés decir algo más sobre Rubén Correa Frey. A mí el mejor. Hoy en día, en Constitucional, el mejor, sin duda. Aparte porque tengo amistad personal y lo llamo a él cuando tengo un tema de estos, siempre. Bueno, Magdalena Correa, buenas tardes. Yo hago lo mismo que Andrés. Cada vez que tengo alguna duda a nivel constitucional, llamamos a Rubén Correa Freitas, que siempre muy amablemente nos recibe aquí en su casa, quien además es director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y es por eso que le trasladamos algunas de las consultas que vienen surgiendo, sobre todo en materia constitucional. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué condiciones tendría que haber o qué tendría que suceder para que efectivamente los uruguayos residentes en el exterior pudieran votar con lo que se conoce el voto consular? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal como lo informé en las comisiones de Constitución de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores, las condiciones que deben darse para poder consagrar el voto de los uruguayos en el exterior tienen que ser una de dos: o una reforma de la Constitución de la República o una ley sancionada por 2/3 del total de componentes de cada Cámara, conforme a lo previsto por el artículo 77 ordinal cuarto de la Constitución de la República. Esos son los caminos que se pueden transitar para que pueda realmente consagrarse el voto de los uruguayos en el exterior. Hasta tanto no se cumplan algunos de esos requisitos, no es posible. Algo que al día de hoy no estaría sucediendo. Ya hubo un intento de reforma, no se obtuvo los votos y ahora se está analizando en el Parlamento desde otro lugar. Claro, pero se tienen que conseguir las mayorías, tienen que existir las mayorías parlamentarias, es decir, 2/3 de la Cámara de Senadores y 2/3 de votos en la Cámara de Representantes. Eso es lo que se requiere. Es decir, se requiere acuerdo político. O sea, las leyes electorales en el Uruguay, para poderlas modificar o cambiarlas, requieren este requisito constitucional de 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. O, de lo contrario, una modificación o una reforma de la Constitución de la República. Gerardo, sabemos que ustedes tienen varias consultas para realizar allí desde piso, así que los está escuchando Rubén Correa Freitas. Bueno, acá le cedo la derecha al doctor Ojeda, que además ha sido hablado en términos muy laudatorios de alguien que todos conocemos muy bien como el doctor Correa Freitas. No sé si querés hacerle alguna pregunta. Mira, me parece, primero, saludarlo y acabamos de hablar de él bastante bien, así que ojalá le llegue, es importante. Pero me parece que lo que sería bueno saber es, bueno, ¿qué pasaría si se sanciona esta iniciativa del Frente Amplio que no respeta los criterios que está planteando el doctor Correa acá? O sea, si el Frente caminara otro camino con su mayoría simple, digamos... Perdón, Andrés, ¿te referís a la idea de que alcanzo con un acuerdo entre la Cancillería y la Corte Electoral para resolver esto? Porque eso es lo que está sobre la mesa hoy. Y ya sabemos que el Frente Amplio ha hecho pesar su mayoría simple y sus criterios en otras cosas. El ejemplo de ley de caducidad es uno de ellos. Entonces, por eso pregunto, ¿qué pasaría si efectivamente ese camino se recorre y se llega a ese final? Bueno, naturalmente la ley sería inconstitucional y supongo que los partidos políticos
que se oponen a esa solución plantearían de inmediato la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. E incluso hasta podrían plantear una medida cautelar para que de inmediato se suspendiera en la aplicación de esa ley. Claro, porque, doctor, bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Pero en esta hipótesis que recogía Buenas Andrés, tardes, mucho gusto. Y que plantea la comisión, alcanzaría con un acuerdo, pero el acuerdo podría hacerse hoy, esta tarde, y comenzar a regir para este periodo electoral. Sin parlamento. Claro, sin pasar por el parlamento. Salvando esa etapa. Claro. No, yo creo que no. No, primero es un disparate, y lo digo con todo respeto, decir que basta un acuerdo sin una ley sancionada por 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Sinceramente, eso es imposible. Es inviable jurídicamente. Eso sí, eso es un atropello a la Constitución de la República. Si se llega a concretar eso, realmente estamos, bueno, no quiero calificarlo, pero realmente estamos al borde del golpe de Estado. Lo digo con toda claridad y con toda honestidad. Yo no creo que nadie esté pensando en esto. Yo este tema lo hablé reiteradamente en las comisiones, y en las comisiones claramente los legisladores del Frente Amplio nunca estuvo en su ánimo transitar un camino de este tipo. Siempre fue claro de que en todo caso, si se requiere, si se quiere sancionar el voto de los uruguayos en el exterior, se tendrá que ir por uno de estos caminos. O la ley sancionada por 2/3 total de componentes de cada Cámara, o una reforma constitucional. Un acuerdo simplemente de una mayoría, de una circunstancial mayoría parlamentaria no, es imposible. Es inviable jurídicamente. Desde ya lo digo. O sea, surgió la noticia hace algunos días que podría habilitarse el voto para estas elecciones. Pero bueno, yo no puedo vivir de bolazos. Yo soy un jurista, soy un director del Instituto de Derecho Constitucional, y yo no puedo... me imagino que esto es alguien que opinó del tema y alguien Eso fue que... la vicepresidenta de la República, ¿no? Todos en el Uruguay vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia, todos tenemos derecho a opinar. Y todos tenemos derecho a decir disparates también. Ahí dice Pero Gerardo. esto realmente, espero que realmente no sea cierto. Sinceramente lo digo por la salud de la democracia uruguaya. Yo creo que el tema electoral y el tema del sistema electoral uruguayo costó mucha sangre en el Uruguay. Costó mucha sangre derramada entre uruguayos en las guerras de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La última fue la guerra de 1904 encabezada por Aparicio Saravia. Y justamente todas las normas consagradas en la Constitución de la República sobre el tema de las leyes electorales tienen como base justamente en que siempre cualquier modificación del sistema electoral tiene que haber acuerdo de las amplias mayorías. Por eso es que la Constitución estableció o reforma constitucional o ley sancionada por 2/3. De ninguna manera, por simple mayoría del Parlamento, de cada una de las cámaras, se pueden disponer cambios en el sistema electoral uruguayo. Ahora, en el hipotético caso que esto sucediera en base a estas declaraciones u opiniones que han surgido, ¿qué se puede hacer? Si efectivamente se habilita. Yo no quiero... Estamos a un mes de las internas. Magdalena. Es imposible decir. Yo espero que por la salud de la democracia en el Uruguay no pase. Magdalena, ¿me escuchás allí? Como Gerardo. Sí, no, porque digo, para ampliar, para creo que precisar... estaríamos al borde... No, para precisar la información, si me permiten, porque quiero leer el fragmento completo de lo que dice la información para no inducirlo a una perspectiva errónea. Por ejemplo, el texto que publica Montevideo Portal dice que la vicepresidenta Lucía Topolansky informó que la comisión enviará un informe a diputados. Presentó este martes sus informes concluyentes, señaló que es posible habilitar este mecanismo para que los uruguayos radicados en el exterior puedan votar. Y bueno, dice que según la vicepresidenta Lucía Topolansky, la comisión maneja varios datos de Cancillería, se hicieron comparaciones con los mecanismos de otros países, si todo concluye que es posible elaborar un texto legislativo que habilite el voto en el exterior, pero hablando eventualmente, luego de pasar por el Parlamento, según interpreto, ¿no? Si es que se aprueba para el próximo periodo electoral.
Pero está bien, pero en ningún momento la señora vicepresidenta de la República ha dicho que esa ley se va a aprobar por mayoría simple. Es una interpretación periodística. De ninguna manera. Claro. Habla de un texto legislativo. No, claro. Ese texto legislativo requiere 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Yo creo que los periodistas, ustedes también, tienen que de alguna manera manejar con mucho cuidado esto. No, está claro, porque ella no hace referencia. Vamos a confundir a la población. Exacto. Fíjense que para mí, como constitucionalista, que me digan una cosa de esta es horrible, es espantosa. Entonces yo digo, y de ninguna manera la señora vicepresidenta Lucía Topolanqui ha dicho otra cosa. No se puede interpretar sus palabras de otra manera. Yo creo que ella lo que ha dicho claramente es que se requiere un acuerdo, se requiere un texto legislativo. Bueno, eso es lo que estuvo siempre en el ánimo de los legisladores en ambas cámaras. Yo asistí como director del Instituto de Derecho Constitucional a las comisiones de ambas cámaras, comisiones de Constitución, y siempre el ánimo fue respetar la Constitución y respetar estrictamente estos textos, nada más. Está claro. No sé si, Adriana quiere hacer o Denise. También se podría hablar, sí. No, que Denise creo que tiene una pregunta para hacerle al doctor Correa. Al doctor Correa, buenas tardes, Denise Mota, acá desde el otro lado. Una pregunta saliendo de lo momentáneo. Buenas tardes, mucho gusto. Un gusto. Yendo al espíritu de la ley, ¿no? Es un tema que veníamos hablando, que se debate hace 40 años. ¿Cuál es su opinión sobre si es atendible esa discusión, si no es atendible en ese momento, pero en otro momento? ¿Y cuál podría ser un término medio que estuvimos hablando acá, sobre todo con Andrés, de que se habilitar ese voto, pero no a partir de un punto de vista oportunista, como se está leyendo por estos momentos? No, yo vuelvo a insistir, el debate es legítimo, pero hay que zanjarlo de dos maneras, o con una reforma de la Constitución o con una ley sancionada por 2/3 del total de componentes de cada Cámara. No hay otra salida. O sea, hay que cumplir, porque si no estamos con aquel debate de que lo político está por encima de lo jurídico. Bueno, así no va, o así no se ha ido con ese concepto. O sea, creo que acá, en estos temas, tenemos que ser claros, precisos, concretos. Perfecto. Nadie niega a discutir el tema, pero que se solucionen de la forma como se debe solucionar. Si hay acuerdo político, se solucionará. Si no hay acuerdo político, seguiremos como estamos. Pero tenemos que respetar estrictamente lo que dice la Constitución. Porque el día que empecemos a violar la Constitución, bueno, estaremos caminando por pasos que lamentablemente se transitaron en su momento y que ojalá nunca más los tengamos que transitar. Yo la consulta que quería realizarle, sin irme demasiado del tema, tal vez tienen más consultas desde allí, desde la mesa en piso, tiene que ver con legislaciones o por lo menos votos que están habilitados en otros países a nivel de residentes en el exterior. Pero vuelvo a insistir, esto... No, está bien. Nosotros no podemos vivir con lo que dicen los demás. O sea, tenemos que respetar lo que hay en el país. Insisto, no es un tema de cómo se legisla. No sé, ni me interesa. Lo que tema de respetar la Constitución. Lo que importa es que respetar lo que dice la Constitución uruguaya. Porque no porque en el exterior se vota. Bueno, ¿qué me importa a mí? También en el exterior ahí está la pena de muerte y por eso la vamos a consagrar acá. Estamos todos locos. O en el exterior también las constituciones prevén, por ejemplo, el allanamiento nocturno. Nosotros no lo tenemos y por eso lo vamos a consagrar acá. No. O sea, vamos a respetar lo que establece nuestra Constitución. No podemos. En el debate, sí, yo le admito, en el debate sobre si se consagra o no, sí, todo se admite, todo, por supuesto que muchos países consagran el voto en el exterior. Pero acá, vuelvo a insistir, hay que respetar la Constitución. Si se quiere consagrar, punto. Y si no se quiere consagrar, la que manda son las mayorías. Si la ciudadanía está de acuerdo, bueno, que lo vote en una reforma constitucional. ¿Qué impide que hoy el Frente Amplio presente una iniciativa por vía por el 10% de los ciudadanos? Nada le impide. ¿Qué impide que el Frente Amplio hoy lo presente una iniciativa de reforma constitucional por 2/5 de los legisladores? Ninguno lo impide. ¿Y por qué no lo hace? Para que es la ciudadanía la que tiene que pronunciarse en este tema. Pero respetemos la Constitución. Ese es el tema. No es lo que pasa en el exterior. No, tenemos que respetar lo que está en nuestro país. Punto. Ese es el tema. Muy bien. Bueno, Rubén Correa Freitas, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. Un tema, sin lugar a dudas, muy polémico
que ha generado también que muchos televidentes estuvieran comunicando, manifestando sus opiniones y obviamente algunas de ellas ya las estuvimos trasladando, así que muy amable. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos por aquí, siguen ustedes con Perfecto, más gracias en este al debate doctor Rubén que se ha Correa tornado un Freitas. tanto acalorado en materia de opiniones. No, está bien, gracias al doctor Correa Freitas, gracias Magdalena. Claro, es muy enfático en cuáles son los mecanismos. Bueno, yo estoy francamente muy de acuerdo con el contenido de lo que dice y sobre todo con la vehemencia con la que lo dice. La vehemencia. Con la vehemencia, porque hay cosas con las que no se joroba por la hora de la tarde, y las preguntas que le hacemos desde acá son porque ya hemos tenido episodios recientes fuertes donde lo político ha estado por encima de lo jurídico y como dice Correa, así nos ha ido. Y no hay que irse a la dictadura para ver violaciones de Constitución. Tenemos algunas bastante recientes. Y este país, si algo tiene fuerte, es eso de la democracia y las leyes y los poderes. Y ahí es como que es nuestro lugar de confort. Y quizás estaría bueno que nos quede claro que si no es por una de estas dos vías que plantea Correa, todo lo que se haga se va a pasar por donde no brilla el sol, la Constitución y sus artículos, ¿no? Entonces, o hay consenso político y, bueno, la mayoría especial que requiere esta reforma, o se salen a buscar los votos a la calle como se ha hecho otras veces. Pero no hay otras vías oblicuas para gambetear esto, digamos. Y está claro, no, estaba repasando porque tenía miedo de haberlo inducido al error al doctor Correa Freitas. Claro, Topolansky no habla de las mayorías especiales, hace referencia específicamente a que se debería trabajar en un texto legislativo, con lo cual uno supone que, obviamente, va a pasar por el voto del Parlamento. Sí, pero claro. ya otras veces, ya hemos tenido algunos ejemplos donde esas mayorías no han sido del todo respetadas. Así que las preguntas de los periodistas están bastante basadas en la realidad, no en una voluntad de desinformar, sino de, bueno, me ha pasado otras veces, es razonable que en la medida que no aclara especialmente que se van a respetar las mayorías especiales, puede haber hipótesis que no lo sean. Correa Freitas no se pronuncia sobre el tema de fondo, que eso es lo que están hablando los televidentes. Estoy a favor, estoy en contra, porque si están en el exterior, no, igual son uruguayos. Establece cómo debería resolverse respetando el ordenamiento jurídico. De ahí el énfasis que hacía. Exactamente. Él dice, ¿no?, que es atendible que debatamos, pero de la forma como manda la Constitución. Y pasa que nosotros, en lo que nos dedicamos a estos temas de derecho, por lo general, no opinamos mucho de los temas de fondo o del sustantivo, opinamos de cómo funcionan. Claro. Básicamente. Cobran mejor que lo... Bueno, no sé, No, capaz digo, que Correa, igual. yo no tanto. No, pero viste, la gente dice, si están en el exterior y se fueron, no pueden votar. Y si mandan plata, se la devuelven también, es la pregunta que yo hago, ¿no? Pues si no sirve... Me hace ruido que el Parlamento vote, más allá de que pueda hacerlo constitucionalmente, que el Parlamento salga a votar lo que en 2009 la ciudadanía votó. Quizá de repente el camino sería no buscar otro plebiscito. pasaron 10 años, pero no corresponde hacer otro plebiscito. Otro plebiscito que es así, Está. pero eso yo lo puedo respetar mucho más que una enmienda parlamentaria a algo que la gente ya votó. Bueno. Y en un país, en términos electorales, 10 años no es tanto tiempo. Claro, pues se votó el voto epistolar. Bueno, ahora venimos después con eso y otros aspectos. Tenemos más mensajes de ustedes. Se quedan unos minutos más, ¿sí? no? Por esta vez nomás. Por esta vez. El abogado, viste, que dice, mire, su consulta ya terminó. Es preciso, sí. Si quiere más, me tiene que pagar. Horario. Ni te digo la psicóloga. Bueno, llegó a Uruguay Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos tanto para interiores como exteriores. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2411-7171 o www.pircastone.com y adiós humedad.